Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Jesucristo es la única cabeza de la Iglesia. Las Escrituras nos muestran con claridad, con mucha claridad, que la única cabeza que la Iglesia tiene es Jesucristo. La Iglesia primitiva así lo reconoció. Ningún hombre puede ser la cabeza de la Iglesia, ni en el contexto de la expresión universal, ni en el contexto de la expresión local de la Iglesia. La única cabeza que el Nuevo Testamento garantiza y respalda, valida de forma categórica, es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza y todos los miembros, todos, absolutamente todos, unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente, somos el cuerpo de Cristo. Insisto, hermanos y hermanas, el Nuevo Testamento nos da base sólida para tener este entendimiento. Ningún hombre puede hoy día atribuirse esta posición, ser cabeza de la Iglesia. Los hombres, según la Biblia, formamos parte de la dirigencia de la Iglesia. La expresión griega egoumenos, que significa dirigente o guía, es para aquellos hombres que Dios ha llamado para guiar la Iglesia, para hacerla avanzar con respecto a ser ancianos en la Iglesia y al gobierno de la Iglesia. Pero la única cabeza que la Iglesia tiene es Cristo. Los pastores, maestros, los ministerios particulares que Dios ha dado es para la edificación de la Iglesia, para el crecimiento de la Iglesia. Pero ninguno de estos se puede atribuir u ostentar el título de cabeza de la Iglesia. La única cabeza que tiene la Iglesia es la persona del Señor Jesucristo. Vamos a estar enunciando algunas ideas para poder respaldar esto que estamos diciendo. Lo primero que vamos a decir es que el Nuevo Testamento declara que Jesucristo es el Señor, no hay otro Señor. La palabra Señor, querido hermano, en griego es kurios, y yo ya le voy a explicar lo que significa kurios, pero quiero que podamos ver por lo menos 3 textos bíblicos que nos mencionan que Jesucristo es el Señor. Primero, Hechos, capítulo 2, versículo 36. Hechos 2:36 dice: sepa, pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La palabra Cristo es la palabra griega que es homólogo a la palabra hebrea Mesías. Mesías significa ungido y Cristo, que es el homólogo en griego, también significa ungido. Lo que el texto está diciendo entonces es que Dios le ha hecho a Jesucristo Señor y Cristo, le ha hecho Señor y ungido. Y la palabra Señor en griego es kurios, y kurios, para poder comprender la palabra kurios, necesitamos comprender o considerar, mejor dicho, la sumatoria de 5 conceptos. No te olvides que en el griego koiné, las palabras, los conceptos son muy ricos en términos conceptuales, por lo tanto, un concepto tiene un peso conceptual mucho más fuerte que en nuestro idioma español. La palabra kurios, que es la palabra griega para Señor, la vamos a comprender por medio de la sumatoria de 5 conceptos. ¿Cuáles son estos 5 conceptos? Amo, jefe, soberano, máxima autoridad y dueño. Estos 5 conceptos, sumándolos, son los que completan la expresión bíblica kurios, que es Señor. Hechos 2:36 nos dice entonces que Jesucristo ha sido hecho por Dios mismo Señor y Cristo, kurios y ungido. Esto significa que Él es el amo, Él es el dueño, Él es el jefe, Él es el soberano y Él es la máxima autoridad. Él ha sido ungido para cumplir esta función. Si usted me acompaña también a Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice que si confiesas, que si homologas con tu boca a Jesús por Señor, a Jesús
por Señor, porque el Nuevo Testamento no permite otro Señor, no permite otra cabeza imperante en la iglesia, y le otorga el título de Señor, de Curios, solamente a Jesucristo. Y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y Filipenses, capítulo 2, versículo 11, dice así. Filipenses 2:11 dice, lo leo inmediatamente: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el Curios, es la máxima autoridad, es el soberano, es el jefe, el amo, el dueño, para gloria de Dios Padre. El señorío de Cristo es expresado para la gloria de Dios. Dios exalta a Jesucristo al lugar más elevado de los elevados, al lugar sumo, para hacerlo Señor de todas las cosas, para hacerlo Señor y Rey, y por medio de esto recibir toda la gloria que el señorío de Cristo le otorga al Padre. El término Señor, querido hermano, indica propiedad, indica pertenencia y indica autoridad. Entonces, cuando decimos que Jesucristo es el Señor de la iglesia, estamos diciendo que la iglesia le pertenece a Él, no a los hombres. Los redimidos le pertenecen a Él, a la cabeza, no a los hombres. No hay ni un solo hombre que tenga el poder de autoproclamarse Señor de la vida de un redimido. Insisto, el término Señor indica tres cosas: propiedad, pertenencia y autoridad. Entonces, la iglesia le pertenece a Cristo. Usted, si es cristiano, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha sido redimido, usted le pertenece a Cristo. Usted tiene que estar confiado y tranquilo porque usted es pertenencia de Cristo. Usted, querido hermano, no está a la deriva, no está a expensas de lo que Satanás quiera hacer con usted. No se trata de que ahora el infierno se va a levantar contra ti, va a venir y se va a abalanzar así como así nomás. Tú le perteneces a Cristo. Tú eres intocable en el contexto de que tú le perteneces a Cristo, y en tu vida ocurrirá aquello que el Dios soberano permita que ocurra. Y Él es la autoridad. No existe una autoridad superior sobre nosotros sino Cristo. Cristo y su palabra y Cristo, que son una sola realidad espiritual para Dios. Él es entonces, Él, la máxima autoridad de la iglesia. Él es el dueño de nuestra propiedad. Somos propiedad de Él, nos compró por medio de su sangre, se ofreció un rescate en la cruz del Calvario por medio de su sangre, y le pertenecemos a Él. Otro elemento que quiero mencionar es que la iglesia primitiva fue fundado sobre el señorío de Cristo y sobre la deidad de Jesucristo. Yo quiero que me acompañe a Mateo, capítulo 16, acompáñeme al Evangelio de Mateo, por favor, al capítulo 16, para poder ver desde los versículos 15 al 18 lo que dice el texto. Dice esta conversación que tiene Jesús con el apóstol Pedro. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir, no te lo reveló carne ni sangre. Esto no vino por conocimiento humano. Esto no te lo enseñó hombre alguno. Esto no lo leíste en los libros que compras en la librería. Esto no lo googleaste a través de Google y apareció por la información de alguien. No. Esto, querido Pedro, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y la revelación bíblica es Dios dándose a conocer, Dios manifestándose, Dios traspasando nuestras capas cerebrales, afectando nuestro fuero interno, proveyendo de todos los recursos del reino de Dios para Él provocar dentro de nosotros el cambio y la transformación de vida. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca no es Pedro, la roca es Él, es la palabra revelada de Dios, es Cristo, es el Logos encarnado en nuestros corazones. Y sobre esta roca,
Cristo mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te dije que la iglesia primitiva fue fundada sobre el señorío de Cristo. Fue fundada sobre la deidad de Cristo. Cristo es 100% Dios, 100% hombre, perfectamente Dios y perfectamente hombre. Y Él es el Señor de Cristo. Y sobre estas dos realidades, el señorío de Cristo y la divinidad de Jesucristo, sobre estas dos realidades, el Dios de los cielos está ha establecido, y sobre esto está edificando su iglesia. La iglesia no está edificada sobre hombre alguno. La iglesia no está edificada sobre fundamentos humanistas. La iglesia no está edificada sobre algún tipo de familia, algún tipo de clero especial, alguna orden clerical, algún hombre. No. La roca es Cristo Jesús, y sobre esa roca, que es Cristo Jesús, sobre su divinidad y sobre su señorío, ha sido fundada la iglesia del Señor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Si puede usted ahí, por favor, buscar en su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido establecido, que el que ya Dios mismo puso, porque el que está edificando la iglesia es Dios, es Jesucristo, es el Espíritu de Dios. Y el fundamento lo puso Dios mismo, y el fundamento es Cristo, y sobre Cristo debe estar fundamentada la iglesia en su expresión local y en su expresión universal. Como tercera idea, quiero decir que Jesús es la cabeza del cuerpo, la iglesia, y de la cabeza viene la dirección y la guía. Acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Quiero volver a expresar la idea. Jesús es la única cabeza que la iglesia tiene. Es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y de la cabeza viene toda dirección y toda guía. La dirección no puede salir de los dedos, de las rodillas, de las orejas. La dirección, la guianza de la iglesia, la acción que agiliza y genera la dinámica del reino dentro de cada miembro y dentro de la iglesia en términos corporativos, viene siempre de la cabeza, y la cabeza es Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23 dice: y todo sometió bajo sus pies, y a él, a Jesús, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. Cristo y los miembros, todos somos el cuerpo de Cristo. Cristo es parte del cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza y todos nosotros los miembros. Y Él fue puesto por cabeza, y de la cabeza viene la guía, de la cabeza viene la instrucción, de la cabeza viene la dirección para cada miembro en términos individuales, y para que el cuerpo también se mueva corporativamente. Colosenses capítulo 1, y voy terminando, versículo 18 dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él, Jesús, tenga en todo la primacía. Él, Cristo, tiene la supremacía sobre toda la creación y sobre todas las cosas, porque Él es el Redentor, Él es la revelación del Dios visible, Él es el Creador, Él es el soberano eterno, Él es el primero que resucitó de entre los muertos con este cuerpo glorificado, Él es el Señor de la iglesia, Él es el fundamento de la iglesia. Por eso, querido hermano, querida hermana, es que usted y yo tenemos que mirar lo que el Nuevo Testamento dice, y la iglesia no reconoce, el Nuevo Testamento no reconoce otra cabeza en la iglesia, sino solo a Cristo Jesús.
Sobre Cristo Jesús está fundamentada la iglesia, sobre Cristo Jesús está construida y edificada la iglesia. Cristo, en definitiva, tiene toda la autoridad, tiene toda la supremacía. Le pertenecemos a Él, somos de Él, somos su propiedad, porque Él pagó un precio con sangre por cada uno de nosotros y por cada hombre y mujer que es insertado por medio de la identificación con la muerte y la resurrección de Cristo a través de la fe. Dios bendiga su vida, querido hermano, y esperamos esta palabra haya traído luz, revelación y esté edificando su vida.